Desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, TV Sindical y la red de comunicación Arbia, continuando con esta cobertura informativa de las elecciones aquí en Venezuela, que han sido muy importantes, han culminado el día de ayer en una situación bastante interesante donde participa la oposición política de 23 estados. El Partido Socialista Unificado de Venezuela ha obtenido 20 gobernaciones y la oposición ha obtenido 3, Cojedes, Nueva Esparta y Zulia. Cojedes es el MUD, Nueva Esparta ha sido Fuerza Vecinal y Zulia nuevamente el MUD ha obtenido esa victoria. Aquí nos encontramos con un acompañante internacional, un invitado que viene desde Puerto Rico, Luis Fidel. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, saludos. Es un placer estar con ustedes y poder compartir mis impresiones y lo necesario con ustedes en TV Sindical. Viviste el proceso electoral, estuviste unos días antes recorriendo los lugares que se estaban preparando para la votación y el día de ayer has ido a los centros electorales. ¿Cómo viste la situación? Si hubo algún problema, alguna incomodidad para los votantes, o sea, tú como observador internacional, ¿cuál es la visión que tienes del proceso? Bueno, el proceso se presenta como uno sólido, de avanzada. Tiene una cantidad, 16 auditorías que son geniales, ¿no? Que garantizan que ese voto sea el adecuado. Lo que sí también percibí es la rapidez con la que se ejerce el voto, una total normalidad, siempre las colas en ciertos picos de horario, ¿no? En cuanto a incidentes, sí logré ver unos incidentes donde no aparecían en listas y el representante de mesa preparaba un acta manual, por lo que se continúa garantizando esa participación. Unas provocaciones de candidatos de derecha de tomar, por ejemplo, fotos en mesas donde no se autoriza esa acción y una acción bastante asertiva y pacífica por parte de los distintos partidos representados en esas mesas para controlar esas situaciones. O sea, en resumen, una total normalidad, una paz verificable y un proceso que se puede avalar a ciegas, verdaderamente un proceso que puede muy bien enseñarle mucho a otros países. Vos sos un delegado que viene de Puerto Rico, para decirlo formalmente, Estado asociado de Estados Unidos, para no definirlo como colonia, que es lo que correspondería. ¿Cuál es tu opinión? Porque Estados Unidos siempre sostiene que las elecciones en Venezuela son fraudulentas, no importa qué es lo que ocurra, ni siquiera este proceso de transparencia. Y bueno, desde el corazón, desde la entraña del diablo mismo, que es Estados Unidos, ¿vos tenés alguna opinión? Sí, claro. Bueno, lo primero que hay que acotar es que Estados Unidos siempre señala sus defectos en otros que probablemente ni los tienen, ¿no? Una actitud dictatorial, una actitud autoritaria, es lo que vemos desde Estados Unidos y ciertamente no solamente las entrañas, nosotros estamos en las entrañas de las entrañas, somos una colonia y hay que decirlo como es, ¿no? El eufemismo de Estado libre asociado, que muchos de nosotros llamamos esclavo libre asociado, es simplemente una excusa que ellos mismos inventaron para dejar de reportar el caso de Puerto Rico en las Naciones Unidas, ya que ellos mismos pedían que las colonias habían que abolirlas. La realidad es que en referente a las elecciones, Estados Unidos siempre ha marcado la pauta a través de la OEA y los lacayos que en ella se sirven de Estados Unidos. Y digo se sirven porque hay una puerta giratoria de dinero cruzándose entre ciertos países y esos son los verdaderos intereses que ellos representan, ¿no? El del dinero y el de Estados Unidos. Pues, continuando con esa línea de pensamiento, ellos siempre denotan que su accionar es para criticar todo tipo de elección que no les sea conveniente, que les sea incómodo al candidato que impone la embajada de Estados Unidos en esos países. Pero deberíamos nosotros
mirar o voltear la mirada hacia Puerto Rico. Puerto Rico tiene así 126 años como colonia norteamericana, un pueblo invadido militarmente, que no participó en esa guerra en la que terminamos como botín. Actualmente hay una junta de control fiscal impuesta en los tiempos de Obama, que es una dictadura bajo todos los términos. Nosotros en un proceso electoral colonial elegimos actores políticos en una democracia representativa, y la Junta de Control Fiscal tiene poderes plenipotenciarios sobre todo lo que se hace allá, sobre las decisiones legislativas, ejecutivas, inclusive las del Tribunal, las del Estado de Derecho de Puerto Rico. Por lo tanto, si comparamos lo que ellos critican en Nicaragua, lo que criticaron en Bolivia, lo que criticaron en Brasil, y lo que criticarán a partir de hoy probablemente después de este resultado de las elecciones, pues no se compara para nada con lo que están haciendo con Puerto Rico, una colonia que es para explotarla y que no ve su libertad cerca, sino es con el apoyo de Latinoamérica y el Caribe y el mundo entero. La historia de Puerto Rico y de su pueblo en la lucha por la independencia ha tenido resultados, digo, que demuestran claramente esta aptitud demencial y dictatorial de Estados Unidos, que si bien ellos se autodefinen como la tierra de la libertad, lo cierto es que son fundamentalistas, consideran que tienen el destino manifiesto de dominar al mundo y de someter a los pueblos. Ha habido héroes puertorriqueños con décadas en prisiones. Esto en el mundo es poco conocido porque los medios de comunicación al servicio de Estados Unidos y de las grandes potencias asociadas a él ocultan permanentemente. En la actualidad quedan presos políticos, han sido liberados hace poco. ¿Cómo es la situación? Bueno, han sido liberados muchos con la ayuda de la presión internacional. Hemos tenido presos políticos con periodos de cárcel más prolongados que el del mismo Mandela, que es un caso muy conocido para que sea una comparativa. Presos políticos tenemos continuamente. Actualmente el más emblemático es el de la compañera Ana Belén Montes, que por una convicción humana se negó a continuar colaborando con la CIA, el departamento para el que ella trabajaba, y ayudó a evitar muchos desastres humanos en Cuba. Ella está pautada para salir cumpliendo su condena el año que viene. Ha pedido permiso para estar en Puerto Rico. No sabemos si se lo autorizarán, ¿no? Pues fue, al igual que Oscar López Rivera, encarcelados en Estados Unidos, y ellos cuando salen deben de quedarse en el país del que procedían. En el caso de Oscar, Chicago; en el caso de Ana Belén también es Estados Unidos. Son, como bien tú dices, una lucha de resistencia total. Son muchos los que han sacrificado su vida, mucho valor y sacrificio, como decía el maestro Pedro Albizus Campos, que fue asesinado con radiación en la cárcel en Puerto Rico. Pero yo diría que no solamente son ellos. En Puerto Rico hay muchos sujetos que siguen en resistencia, que son tan heroicos como ellos. El hecho de que no los hayan encarcelados es porque se toman muchísimas precauciones para simplemente nosotros luchar por algo que es un derecho natural, el derecho a ser soberano, a mandar en su propia tierra. Y pues me parece que en el futuro habrá muchos presos políticos más, pero está 120 y pico de años ya deben de ser como un botón de muestra del abrigo completo de lucha de Puerto Rico. Puerto Rico es un pueblo en resistencia y eso no lo cambia nadie, no lo cambia ningún imperio, ni este ni los próximos por venir. Desde tu punto de vista, desde Puerto Rico, cuando uno se pone a pensar en, entre comillas, ser parte de Estados Unidos, la diferencia en los ingresos entre un trabajador de Estados Unidos y un trabajador de Puerto Rico sometido y dominado, ¿es importante o es similar? ¿Cuáles son las implicancias de ser colonia de Estados Unidos? En el término económico hay una diferencia abismal. Somos, si vamos a ser considerados en una comparación con los 50 estados, somos el territorio más pobre, ¿no?
Lo que sí hay que añadir a la ecuación es la canasta básica, el poder adquisitivo, ¿no? Si bien en Estados Unidos el costo de tu fuerza laboral por hora serían $10, $12, $20, en Puerto Rico la gran mayoría está a un salario mínimo fijo de $7.35, ¿no? Ya para enero se sube a $8.35 por una legislación, pero con ello sube inmediatamente la canasta básica, o sea que se queda igual. Yo que trabajo en el sector agrícola, ese sector está a $5.35 y no le aplica esta alza en la ley. Una renta básica de $500 de casa, un pago de utilidad eléctrica de $200, de $80 en el agua. O sea, esos $1.100 después de tus contribuciones al fisco del erario, diríamos estatal, ¿no? Del gobierno puertorriqueño, te deja en $1.100, y si los dos trabajaran, la dama y el caballero, para sostener una familia de 4, no les da, necesitarían cada cual un segundo trabajo. Así que comparativamente, en una isla donde todo se importa, donde tú en Miami pudieses conseguir lo tuyo por X cantidad, tienes que añadirle ese importe que debe de hacerse bajo la Marina Mercante norteamericana por las leyes de cabotaje que Puerto Rico tiene. Por lo tanto, la Marina Mercante más cara te trae los productos a la isla que tú vas a consumir y los encarece. Sobre eso hay que añadir que Puerto Rico es un enclave industrial donde el capital se fuga, pero también el producto se fuga. Por ejemplo, se crea en Puerto Rico, se producen reactivos para el PCR. El 100% se exporta y nos los traen importados para venderlo como una mercancía. Además, para esta pandemia no habían suficientes insumos para realizar pruebas de PCR cuando en Puerto Rico se producía tal insumo, ¿no? Por lo tanto, es un descaro. Ellos asignan 8 billones de dólares anuales, de los cuales 4 los pone el pueblo puertorriqueño con sus contribuciones, y dentro, como nosotros tenemos que importar distintas cosas para la producción, pues ellos se benefician, y el resultado es que generan una ganancia de 70 millones, por ejemplo, anuales, aportando 4 millones. Un negocio redondo. Un negocio totalmente redondo. Y las colonias al servicio de los imperialismos, y en este caso en el peor de los lugares, ¿no? Porque Estados Unidos, que ha definido la lucha contra el eje del mal, habla de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de Irán, países que jamás han atacado y han intentado tampoco ingresar a territorio norteamericano. No ha habido intención, ni planes, ni acciones de intervención dentro de los Estados Unidos de estos países. Pero Estados Unidos, bien como decías vos al inicio de la charla, en espejo, lo que son, intentan presentarlo como que los otros países están dispuestos a realizarlo. Evidentemente la política intervencionista de Estados Unidos es uno de los países que desde sus orígenes ha sido un país terrorista, un país que ha invadido países, que se ha apropiado de tierras, de recursos naturales, genocida, porque Estados Unidos es, creo, el mayor genocida del mundo. Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, hace poco Siria, Libia, y podríamos seguir en una lista casi interminable. El pueblo de Puerto Rico, ¿cómo mira esta situación que se agrava obviamente en esta dependencia por ser colonia norteamericana? Los trabajadores del pueblo de Puerto Rico participan de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Cuál es la relación, ¿no? ¿Qué opinas sobre la actitud guerrerista y cómo también se ven sometidos y obligados a participar de estos crímenes? Sí, eso último que mencionas básicamente es una de las razones por las cuales lo que te voy a explicar sucede, ¿no? La colonia no pasa en vano sobre un país, o sea, la opresión, digo yo, ¿no? Lo podemos ver en Hawái. Hawái perdió su idioma, su identidad, y está totalmente asimilado, ¿no? En el caso de Puerto Rico son 126 años, más o menos,
y todavía mantenemos nuestra cultura latinoamericana, caribeña, nuestro idioma. El 80% de los puertorriqueños no habla inglés. Muchos de nuestros luchadores, de nuestros icónicos luchadores que tú mencionabas, presos políticos, Albizu Campos fue teniente del ejército norteamericano, Oscar López Rivera, condecorado de la guerra de Vietnam, así como otros, ¿no? El resultado de ese reclutamiento, pues, el empobrecimiento. Si tú tienes una clase social mayoritaria en el país que no encuentra trabajo o que puede ver una estabilidad económica entrando a las Fuerzas Armadas, pues esa va a ser una de las opciones. Lo que sí es que no es un patriotismo norteamericano, sino que es un trabajo más. Es un trabajo más. Muchos desertan de la universidad y se van allá, pues no la pueden pagar o las decisiones son diferentes. El bombardeo para ese reclutamiento es fuerte. Hay muchos luchadores que ahora podrán tener 70, 60 años, que podrán recordar en Puerto Rico sus luchas contra el ROTC, que es una entidad militar dentro de las universidades públicas de Puerto Rico. Sus luchas los sacó del campus, pero continúan siendo parte del currículum, ¿no? Y mencionabas la guerra, Ana Belén Montes, en esas intervenciones en El Salvador. Una de las cosas que probablemente, bueno, y lo dicho por ella, ¿no? que fueron parte de su decisión de no continuar colaborando con eso, son las matanzas de los campesinos, despellejando mujeres colgadas, sacándole las uñas, matando a sus hijos. Las atrocidades son innumerables, ¿sabes? Y Puerto Rico mismo, en octubre 30 de 1950, aún somos el único territorio norteamericano bombardeado por Estados Unidos durante esa revuelta revolucionaria que realizó el Partido Nacionalista, que ahora está representado por una fuerza política que se llama el Partido Nacionalista Movimiento Libertador. Ellos hace poco celebraron esta gesta, y de hecho el Foro de Sao Paulo, la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba, todos han señalado el 30 de octubre como el Día Internacional para la Unión Latinoamericana en reconocimiento de la libertad de Puerto Rico. Las acciones militares de Estados Unidos se ven por doquier. El reclutamiento descarado, desproporcionado, la posición de frente que le dan como carne de cañón al puertorriqueño en el ejército es un descaro, la verdad. Y esto es materia de estudio, y la verdad es que a veces los mismos luchadores que comienzan a levantar su conciencia de clase y a unirse en las luchas, pues son un poco rechazados en Latinoamérica porque se ve recelosamente todo aquel que haya participado, ¿no?, en la milicia, pero la realidad puertorriqueña debe ser estudiada por todos nosotros en la lucha en el internacionalismo, porque la verdad es que hay muchas personas que se pueden utilizar como comparación. El doctor Pedro Albizu Campos, sobre todas ellas, ¿no? Y tenemos uno vivo, ¿no? Oscar López Rivera puede hablar mucho de ese aspecto. El sistema de salud de Puerto Rico, que es privado, social, ¿cuáles son las condiciones para acceder a la medicina de un hombre o una mujer puertorriqueña? Si no tienes dinero, no te van a atender. Eso lo resume todo, ¿no? Pero está en las manos de las casas aseguradoras. A veces un doctor necesita mantenerte dentro de una institución para darte el cuidado exacto que él requiere, y la aseguradora de 7 días le aprueba 3. Si tú no tienes un seguro médico, es lo primero que te piden en la sala, ¿no? Así te atienden en la emergencia adecuadamente. Quizás Hipócrates tiene mucho que ver con eso, pero luego te viene la factura, y la factura tienes que pagarla o algo va a ser embargado. El Estado ha tratado de hacer un seguro, ¿no?, el Estado colonial, para que las clases menos beneficiadas tengan un seguro, pero sigue siendo un gran ingreso de dinero para estas casas aseguradoras y no cubre todo. En fin, una prueba de COVID, si tú no tienes una razón adecuada para que te refieran una prueba, tienes que pagar $100. Y dentro de ese ingreso limitado del puertorriqueño, $100 son mucho dinero. Por lo tanto, la salud está a merced del mercado.
Cada necesidad humana es una manera de valorizar ese capital para estos sujetos y es súper lamentable, ¿no? Una pensión de seguro social de un jubilado, que allá son $900, que en otro lugar puede ser una buena remuneración, en Puerto Rico no da para dividirlo entre tus medicamentos, tu comida, o es tu salud, o es tu manutención, o es tu techo, y tener que decidir sobre eso, ¿no? Es penoso. O sea que el sueño americano hace agua por los cuatro costados, porque aún sometiendo a un pueblo como el de Puerto Rico no le garantiza las condiciones de vida mínimas, las condiciones básicas para vivir con dignidad, sino al contrario, son doblemente explotados, porque ocurre con Puerto Rico algo similar a cualquier país de Latinoamérica, de nuestra patria grande, con el agravante de ser una colonia directa de Estados Unidos por todo esto que nos estás relatando. Bueno, es que no es una frase de ocasión de que las colonias son para explotarlas, te explotan laboralmente, te explotan cada renglón de tu vida, la salud, la educación, tu día a día, y esa es la realidad material que vive un puertorriqueño. Nosotros nos parecemos mucho a Colombia, a todos los que piden préstamos en el FMI, dígase Argentina, y no tenemos acceso al FMI, pero ellos buscan la manera de, a través de Wall Street, darnos unos préstamos y ponernos en las mismas condiciones económicas que otros países. Ahora mismo esa Junta de Control Fiscal, por ejemplo, está tratando de cobrar una deuda impagable, que sería un caso similar al de Argentina, donde nos comprometemos por años, nuestras generaciones, a pagar algo que no se gastó ni siquiera en el pueblo, ¿no? En fin, las similitudes son muchas, depende de cómo se mire. El pueblo puertorriqueño, como decía antes, el coloniaje no pasa de vuelo y no hace sus estragos. Muchos de ellos están dormidos, ciertamente, y va despertando. El huracán María fue un suceso que ha ayudado a crear esa conciencia, pero todavía falta mucho por hacer, porque estamos peleando contra cientos de años de coloniaje, ¿no? Español y norteamericano, que no pasan en vano. Pero la capacidad de pulir y sacar ese lodo, ese fango, ese sucio de ese diamante pulido es genial, porque cada vez que uno ve que despierta la conciencia política dentro de un puertorriqueño, lo que ve es un luchador genial. ¿Cómo es el sistema de representación política en Puerto Rico? Bueno, allá hay 3 ramas independientes. El poder electoral, como en Venezuela, no es un poder aparte. Le pertenece al Ejecutivo. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Estado de Derecho con su elemento judicial. Son sellos de goma, pues ellos políticamente, la abstención en la participación electoral va en crecimiento, por lo tanto una fuerza que se moviliza, una maquinaria que se moviliza anexionista, se presenta ante los entes internacionales como si fuera la gran mayoría en Puerto Rico que quiere la estadidad, el anexionismo, y son simplemente la mayoría de los que participan como tal, que dentro del padrón electoral es una gran minoría, ¿no? Pero es un baile de muñecas, es un elemento deportivo. Pues como le dije, una Junta de Control Fiscal que va sobre todo lo que se decide en esas instancias políticas, pues no es ni siquiera una democracia representativa, es una dictadura. ¿Y ustedes votan presidente en Estados Unidos? Esa pregunta es interesante. Padecemos todas las decisiones del presidente, sobre todo esta que le dije, una dictadura impuesta, pero nosotros no votamos por el presidente. Si tú eres un puertorriqueño que te decides mover a los Estados Unidos, pues entonces cambias tu lugar de residencia y puedes votar por el presidente. Pero mientras tú estás en Puerto Rico, no puedes votar por el presidente. Votas por y esto revuelca las tripas de cualquiera, ¿no? Un comisionado residente en Washington, que no tiene voz ni voto dentro del Congreso de Estados Unidos para las cosas de Puerto Rico. Tiene que pedirle permiso a uno en la Comisión de Territorio para que sus propuestas pasen y busquen un consenso. O sea, no hay representación de nosotros por ningún lado. Cabe anotar que Estados Unidos es libre e independiente de Inglaterra precisamente por eso. Taxation without representation, o sea, impuestos sin representación, fue lo que llevó a botar todo el té en Boston al agua y comenzar su guerra de independencia. Sin embargo, ellos
critican nuestra lucha por la independencia cuando bien pudiesen utilizar ese mismo ejemplo de ellos, taxación, o sea, impuestos sin representación. La verdad que quedamos anonadados, una realidad muy violenta, bueno, así como Estados Unidos aplica bloqueos criminales contra Cuba y Venezuela, evidentemente también hay un bloqueo económico, político y social contra el pueblo de Puerto Rico. Hoy nos encontramos en Caracas, que así como los puertorriqueños, delegados internacionales que están arribando aquí, hay desde África, de Asia, desde todos los rincones del mundo, y Caracas parecería convertirse en estos días en la capital de la solidaridad internacional, del internacionalismo entre los trabajadores y los pueblos. ¿Cómo es que han recibido el resto de los delegados internacionales las intervenciones de los delegados de Puerto Rico sobre esta necesidad de luchar por su independencia? Bueno, como siempre estos eventos aglutinan unas fuerzas solidarias que son importantes para la realidad puertorriqueña, pero yo tengo que traer lo que decía Martí y lo que el Congreso Anfictiónico también buscaba con Bolívar, ¿no? La resolución para la libertad de Puerto Rico en el Partido Revolucionario Cubano era la número 1, no la 5, no la 10. En el Congreso Anfictiónico estaba en las primeras 5 también. Por lo tanto, siempre hemos tenido un oído receptivo hacia lo que nos sucede. Lo que sí necesitamos es que comprendan que Latinoamérica no está completa sin la liberación de Puerto Rico. Estamos incompletos y tenemos un enclave importante en las manos de un sistema imperialista que nos hace daño de manera militar, tecnológicamente, en lo comunicacional, nos invaden por todas partes. Carne de cañón, la invasión a República Dominicana tenía puertorriqueños en el frente de los marines que se rehusaron a disparar a dominicanos y algunos se quedaron allá. O sea, dicho esto, el bloqueo que tú mencionabas no afecta a ningún latinoamericano para viajar a Cuba. Este pueblo no es una frase de ocasión, vuelvo y repito, Cuba y Puerto Rico son un solo pueblo, son exactamente lo mismo. Mambises, generales mambises, fueron mayagüezanos, Pachín Marín, Juan Ríos Rivera, hermanos de Maceo, hermanos de Martí, Ramón Emeterio Betances, que a pesar de no conocer a Martí, era el representante en Europa de la Revolución Mambisa. O sea, tengo que recalcar, un puertorriqueño no puede viajar a Cuba por términos del bloqueo. Es no solamente bloquear económicamente otros países para buscar la necesidad imperial de expandir su capital, sino simple bloquear a familias, como ellos critican a Corea del Norte, Corea del Sur, que están dividiendo familias, etcétera, la situación venezolana, que por la economía se tienen que en el éxodo encontrarse las familias. Mire, los puertorriqueños y los cubanos no han podido reunirse como familia por un bloqueo criminal, genocida, que no solamente es económico y político, no es simplemente un embargo, no son sanciones, es un bloqueo que nos afecta grandemente. Como ejemplo, ahora mismo, para viajar a Venezuela, a nosotros nos bajaron del avión, no nos subieron, ni siquiera nos registraron, nos atrasaron el vuelo y si no llega a ser por una denuncia pública, no nos montaban. Pues eso pasa cuando tratamos de viajar, por ejemplo, a Cuba. Y por eso nosotros, Cuba es un faro de la libertad donde nos podemos encontrar con muchos hermanos y expandir la causa puertorriqueña. Por eso resaltamos estos eventos que hace Venezuela para poder buscar el apoyo internacional de nuestros hermanos de lucha en Latinoamérica y el Caribe. Y como bien tú dices, este tipo de espacios para nosotros es extremadamente importante porque la realidad de Puerto Rico es conocida en lo histórico, pero la realidad material actual necesitamos exponerla para que la gente, inclusive de derecha, que pueda ver de casualidad o por interés un programa como este u otro, se vea en el espejo sobre lo que ellos están pidiendo. Si tú lo que quieres es ser socio de Estados Unidos y quieres ver tu futuro, mira a Puerto Rico, míralo de cerca. Muchísimas gracias. Desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, TV Sindical y el Sistema de Comunicación Arbia, aquí con Luis Fidel, delegado y representante de Puerto Rico, de ese pueblo tan generoso y valiente, para acompañar las elecciones en este 2021. Y cerramos esta nota diciendo las palabras
de Martí, Patria es Humanidad.